Una disculpa, hermanas y hermanos en Cristo, por este error. Nos falló el sistema ahorita. Vamos a continuar en nuestro tema. Me contó que necesitaba este documento para un trámite y conversando con él me hizo entender que ahora de mayor se había bautizado en otra religión, porque le habían dicho que el bautismo de niños chicos no es válido, y además que Jesús se había bautizado como adulto. Queridos hermanos, me doy cuenta de que hay mucha confusión entre nuestra gente acerca de la fe cristiana, y muchos por falta de conocimiento bíblico abandonan la fe católica. En esta carta les escribo de lo que la Biblia nos enseña acerca del bautismo cristiano, y en otra les explicaré que una familia cristiana tiene pleno derecho a pedir el bautismo de sus niños. Ante todo, lea y medite. El bautismo de Juan Bautista no es lo mismo que el bautismo de los cristianos. Es verdad que Juan Bautista bautizó a la gente adulta en el río Jordán, e incluso Jesús fue bautizado por él. Pero, ¿qué significado tiene el bautismo de Juan? Juan Bautista era el precursor de Jesús, nuestro Salvador. Juan comenzó a predicar la penitencia y la confesión de los pecados para que la gente, con un corazón limpio, recibiera al Mesías que iba a venir pronto. Como signo de conversión y de perdón de los pecados, Juan llamaba a la gente a recibir el bautismo con agua en el río Jordán. Es decir, el bautismo de Juan expresaba un cambio de vida, una verdadera conversión hacia Dios. Significaba así una preparación para la venida del Señor. En las Sagradas Escrituras vamos a ver la palabra de Dios. Vamos a escucharla. De la primera carta del apóstol San Juan. Todo el que cree en Jesús es el Mesías, ha nacido de Dios. Si amamos al que da la vida, amamos también a quien nos ha nacido de él. Y por eso, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandatos, con toda certeza sabemos que amamos a los hijos de Dios. Amar a Dios es guardar sus mandatos, y sus mandatos no son una carga. Todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y la victoria es que el mundo ha sido vencido en nuestra fe. ¿Quién ha vencido al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Él es el que viene por el agua y la sangre, Jesucristo. Y no solo por el agua, sino por el agua y la sangre. Y el Espíritu también da testimonio. El Espíritu que es la verdad. Tres son pues los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres coinciden en lo mismo. Si aceptamos el testimonio de los hombres, mucha más fuerza tiene el testimonio de Dios. Y aunque hay un testimonio de Dios, pues se ha declarado a favor de su Hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios, amor es el que nos pide creer en su Hijo, y la fe es una victoria. Juan escribió en el Apocalipsis para alentar a los creyentes perseguidos, mostrándole la victoria que comparten junto a Cristo por el solo hecho de creer. Aquí lo repite en otra forma: nuestra mayor victoria será conquistar nuestra herencia de hijos e hijas de Dios, es decir, la eternidad misma de Dios. Los que creen en Cristo ya alcanzaron la verdad, que es Dios. Cuando amamos a Dios con toda certeza, sabemos que amamos a los hijos de Dios. Aquí Juan toma al revés lo que dijo: el que ama bien a sus hermanos es el que ama a Dios. Hay muchas cosas que se llaman amor, y tal vez todas tienen algo de amor, pero con más y menos. El amor de Dios hacia nosotros y el amor que nos da hacia los demás son imposibles de confundir con otros amores. El amor que procede de una comunión auténtica con Dios no se parece al amor sentimental o ciego o interesado,
Es eficiente tanto para liberar al que amamos como para transformarnos en Cristo. Señalan tres aspectos complementarios de la experiencia cristiana, que se verificaron primero en la persona de Jesús, y Juan los caracteriza con tres palabras: agua. El agua es un símbolo de limpieza y de vida nueva. Sangre, la sangre del sacrificio, de la expiación dolorosa del pecado, la sangre de los mártires. Espíritu, fuerza incontenible que anima a los testigos de Cristo, creatividad asombrosa de las personas y de las instituciones que se arraigan en la fe. Estos tres señalan a Jesucristo y también caracterizan la salvación cristiana. Es fácil ver que tienen su correspondencia en los tres sacramentos: el bautismo, la Eucaristía y la confirmación. Jesús también se hizo bautizar por Juan, aunque él no tenía ningún pecado y por eso no necesitaba el bautismo definitivo. Mi bautismo, decía Juan, es un bautismo con agua y significa un cambio de vida. El otro viene después de mí y es más poderoso que yo. Él los bautizará en el fuego y en el Espíritu Santo. Queridos hermanos y amigos, estos textos nos aclaran muy bien que el bautismo de Juan no es lo mismo que el bautismo cristiano. ¿Qué es el bautismo instituido por Jesucristo? Jesús resucitado, antes de subir al cielo, mandó a sus apóstoles: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en otra parte de la Biblia dijo Jesús: el que crea y sea bautizado se salvará. Los apóstoles y los primeros cristianos estaban conscientes de que el bautismo de Jesús era distinto del de Juan. Era un mandato del Señor resucitado. Y cuando comenzaron la predicación del Evangelio, bautizaban a todos los que creían en Jesucristo. Por supuesto que este bautismo es Cristo, tiene un sentido más profundo que el bautismo de Juan. El bautismo cristiano significa sobre todo un nuevo nacimiento, una nueva vida. Jesús dijo: si no renaces del agua y del Espíritu Santo, no puedes entrar en el reino de los cielos. ¿En qué consiste este nuevo nacimiento? Con el bautismo de Cristo nacemos a la vida de hijos de Dios. Por el bautismo cristiano nosotros llegamos a tener parte en la naturaleza de Dios y somos realmente hijos de Dios por adopción. Desde ahora en adelante llevamos grabado en nuestro corazón el sello de Dios para toda la eternidad y podemos clamar a Dios diciendo Abba, es decir, Padre. Dios como Padre nos cubre y desde ahora y para siempre con su amor. Este es el regalo más grande que podemos recibir acá en la tierra. El bautismo nos incorpora a Cristo, es decir, somos de Cristo, somos cristianos. ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos a Cristo Jesús, tenemos parte en Él en su muerte al ser bautizados? Así pues, por medio del bautismo fuimos enterrados junto con Cristo y estuvimos muertos para ser resucitados y vivir una vida nueva. Todos ustedes que fueron bautizados para unirse a Cristo se encuentran cubiertos por Él, como por un vestido. Y al estar unidos a Cristo Jesús, todos ustedes son uno solo. Eso quiere decir que por el bautismo somos injertados en el misterio pascual de Jesucristo. Morimos con Él, somos sepultados con Él y resucitamos a una vida con Él. Vamos a ver qué nos dice el Evangelio de San Marcos. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Juan proclamaba este mensaje: detrás de mí viene uno con más poder que yo. Yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias, aunque fuera arrodillándome ante él.
Yo los bautizo con agua, pero Él los bautizará en el Espíritu Santo. En aquellos días Jesús vino de Nazaret, pueblo de Galilea, y se hizo bautizar por Juan en el río Jordán. Al momento de salir del agua, Jesús vio los cielos abiertos. El Espíritu bajaba sobre él como lo hace la paloma, mientras escuchaban estas palabras del cielo: Tú eres mi Hijo, el amado, mi elegido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al salir Jesús del agua, vio como los cielos se rasgaban. El evangelista pone el énfasis no sobre el bautismo de Jesús, sino en el hecho de que saliendo del agua tuvo una profunda experiencia interior. Esta experiencia consiste en el hecho que fue enseguida la imagen de los cielos abiertos. Indica la reapertura de los contactos directos entre Dios y la humanidad, interrumpidos por el pecado y por lo tanto el inicio de los últimos tiempos. La apertura de los cielos consiente a Jesús ver el Espíritu que descendía sobre él. La venida del Espíritu tiene la finalidad de consagrar a Jesús como el mediador final de la salvación. Los primeros cristianos interpretaron este descender del Espíritu sobre Jesús como una unción mesiánica. Junto a la visión del Espíritu se hace sentir la voz del cielo que proclama a Jesús: Tú eres mi Hijo amado. Esta voz es la voz de Dios Padre. El adjetivo amado significa literalmente único. Esta palabra hace referencia al sacrificio de Isaac, como se interpretaba en tiempos de Jesús dicho texto. Como Isaac, también Jesús es hijo único. En cuanto a su fidelidad a Dios, lo llevará a la muerte en cruz. Finalmente, la frase: Yo tengo en ti mis complacencias, recuerda la investidura del siervo de Yahvé. El bautismo cristiano es un nuevo nacimiento en el Espíritu Santo. Dijo Jesús: El que no nace del agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de los cielos. Escribe el apóstol Pablo a su amigo Tito: Cristo nos salvó por medio del bautismo. ¿Qué significa? Que hemos nacido de nuevo y por medio del Espíritu Santo, que nos ha dado nueva vida, por medio de nuestro Salvador Jesucristo. Dios nos ha dado el Espíritu Santo en abundancia. El bautismo nos hace miembros del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Cristo es como un cuerpo que tiene muchos miembros y todos los miembros forman un solo cuerpo. Pues todos nosotros, seamos judíos o griegos, esclavos o libres, al ser bautizados, hemos venido a formar un solo cuerpo por medio de un solo espíritu. Así somos en uno en Cristo por el bautismo, un solo pueblo de Dios, formado por partes, por todas las razas y todas las naciones sin excepción. Pertenecer a la iglesia de Cristo no es una simple afiliación, como hacerse socio de un club. Los bautizados forman parte de una sola familia, somos hermanos entre sí. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Así como Dios les ha llamado a una sola esperanza, hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. ¿Qué se exige para recibir el bautismo? Se exige primeramente la fe. El bautismo es, antes que nada, el sacramento de la fe, por el cual el hombre acepta el Evangelio de Cristo. La fe está en el centro del bautismo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles leemos que cuando un hombre de Etiopía quiso bautizarse, el diácono Felipe le dijo: Si crees de corazón es posible. Respondió el etíope: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. De esta forma, la conversión, la aceptación de Cristo y su Evangelio por la fe es la primera condición para ser bautizado. También exige luchar contra el mal. El bautismo no es para los cobardes, es para los que están dispuestos a luchar contra los principados y potestades de las tinieblas. San Pedro expresa esta lucha del cristiano
en la imagen del león rugiente, que espera el momento propicio para devorarnos. También San Pablo exhorta a los creyentes: revístanse de la armadura de Dios para que puedan resistir las tentaciones del diablo, porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados y potestades, contra las dominaciones de este mundo tenebroso, contra las fuerzas sobrenaturales del mal. Se exige ser testigo de Cristo. Los bautizados en Cristo reciben este poder del Espíritu Santo y saldrán para ser testigos de Cristo en las partes más lejanas del mundo. Serán testigos de la vida recta, de devoción a Dios, de fe, de amor, paciencia y humildad de corazón. Pelea la buena lucha de la fe, echa mano de la vida eterna, pues para esto te llamó Dios y has hecho tu buena declaración de fe delante de muchos testigos. Dios no nos ha dado un espíritu de miedo, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. No tengas miedo, no tengas temor, no tengas vergüenza, pues de dar testimonio a favor de nuestro Señor. Acepta tu parte de los sufrimientos que vienen por causa del mensaje de salvación, conforme a las fuerzas que Dios da. Dios nos da y nos salvó y nos llamó a llevar una vida consagrada a Él. Queridos hermanos, nos damos cuenta de que el bautismo cristiano es algo grande, es sin duda el regalo más grande y hermoso que podemos recibir de Dios. Pero al mismo tiempo, ser bautizado exige de nosotros mucha seriedad. Algunos dicen también que ¿por qué no esperar al bautizar hasta que uno sea grande y decida quiera o ser bautizado? Este tema lo veremos más adelante, pero desde ya les digo que el bautismo es un regalo de Dios. Y entonces, ¿para qué esperar a aceptar este regalo? ¿Para qué dejar en la vida de un ser humano reinen por unos años las tinieblas, pudiendo reinar la luz? Y hay otra razón. Los papás, para hacerte el regalo de la vida, no te consultaron, porque la vida es un bien, es un regalo de Dios. De la misma manera, tus papás, para hacerte el regalo de la vida divina, no tienen para qué esperarse a consultarte. Basta que ellos tengan fe y quieran para sus hijos este hermoso don de Dios. Es posible que nunca hayamos tomado en serio esta realidad o que hayamos sido bautizados cuando niños y nunca hayamos recapacitado sobre lo que esto significa. Ojalá que ahora tomemos en cuenta esta vida divina que nos da el bautismo y seamos capaces de renovar y vivir día tras día nuestra vida cristiana como bautizados. ¿Qué es el bautismo? Es un sacramento instituido por nuestro Señor Jesucristo, a través del cual nos convertimos en hijos adoptivos de Dios, miembros de la Iglesia y herederos del cielo. ¿Cómo podemos saber que el bautismo es necesario para la salvación? Se dice: el que no renace del agua y del Espíritu Santo no entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué los hermanos de otra profesión de fe, credo, están contra el bautismo de los niños? Porque ellos dicen que los niños no pueden arrepentirse de sus pecados y también que los niños no pueden recibir la fe bautismal. ¿Por qué, según los hermanos de otra profesión de fe, credo, los niños no tienen derecho a ser bautizados? Según los hermanos de otra profesión de fe o credo, los niños, para bautizarse, deberían arrepentirse de sus pecados. Pero nosotros sabemos que los niños no tienen ningún pecado personal. Por eso decimos que no necesitan arrepentirse para ser bautizados. El estar arrepentido solamente es necesario para los adultos que han cometido pecados. ¿Qué enseña Jesús sobre el bautismo de los niños? Jesús dice: vayan pues y enseñan a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿quién forma los pueblos y las naciones? ¿Acaso no son los niños con los adultos los que forman los pueblos y las naciones? La Iglesia bautiza a los niños en virtud de la fe y el compromiso de sus padres y padrinos. ¿Va contra la Biblia al bautizar a los niños?
De ninguna manera. Pues vemos en los Hechos de los Apóstoles cómo familias enteras fueron bautizadas. No podemos imaginar que los apóstoles negaran el bautismo a los niños que forman parte de las familias convertidas. ¿Qué dice la tradición sobre el bautismo de los niños? San Irineo en el año 205 dice: Jesús vino a salvarnos a todos. ¿Será que los niños son parte de esto todo? También San Agustín en el año 481 dice en relación al bautismo de los niños que la Iglesia siempre conservó la costumbre y la tradición de bautizar a los niños, y que así lo hará hasta el final. Queridas hermanas y hermanos en Cristo Jesús, una vez en un tema les comenté que todos los que fuimos bautizados en esta fe católica ya tenemos ese sello, porque fuimos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos los que se fueron de esta fe católica no les pueden quitar ese sello. Así que es mentira lo que les dijeron, que de grandes tenían que ser bautizados, porque de niños no sirve ese bautismo. Hermanos, yo los invito, los exhorto a todos los que fueron bautizados en esta fe católica, que vuelvan a donde pertenecen, que reflexionen, que mediten, que piensen este mensaje. Cómo me gustaría que todos estuviéramos en una sola fe, que creamos más en nuestro Señor Jesucristo, que creamos más en el Espíritu Santo y en nuestra Madre la Santísima Virgen, para así poder hacer la voluntad de nuestro Padre Todopoderoso. Hermanos, de nuevo los invito a que recapaciten y todos los que fueron bautizados regresen a esta fe católica. Gracias, hermanos, por acompañarme en estos momentos en este tema. Buenas noches, hermanas y hermanos en Cristo Jesús, y que Dios los bendiga.